Taller de Empresa, la aventura del saber, hoy con Sonia Díez, empresaria, pedagoga y madre, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones para hablarnos de su modo de encarar la mejora de la educación. Hoy la hemos invitado para hablar de feminismo, educación y lenguaje. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Salva? Muy bien, encantado y además muy intrigado por saber qué opinas tú o que debe definir al feminismo. ¿Qué es el feminismo para ti? Pues mira, yo, como no puedo afrontarlo de otra manera que no sea pedagógica, muchas veces me he preguntado cómo le explicaría yo a un marciano, es decir, a un ser que viene de otro planeta, la diferencia entre hombres y mujeres. Si prescindiera de todo lo que son atributos físicos o sexuales, ¿cómo le explicaría cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Entonces, el feminismo se ocupa de ese espacio precisamente que me quedaría sin argumentos para explicarle a ese extraterrestre por qué es diferente un hombre de una mujer. Pues, y a los que somos terrestres, ¿cómo se nos explica? Pues mira, el feminismo es una ideología, es un impulso que tiende hacia la igualdad entre hombres y mujeres, mientras que el machismo, que ahora diré que no es el antónimo, sino es un contrario, pero no es suficiente, tiende hacia la diferenciación en base al poder establecido. Entonces, el feminismo siempre va a ser una fuerza liberalizadora o liberadora, mientras que el machismo va a tender necesariamente a buscar ese arraigo en esas estructuras de poder. Es decir, digo que no son antónimos porque el feminismo es algo más, no solamente es un opuesto, es lo contrario. Y lo contrario implica también lo contrario al autoritarismo y sobre todo yo te diría lo contrario a la estupidez. Claro, pero el feminismo no intenta, digamos, dominar al macho, ¿no? No, no. Esa El es la feminismo, clave, ¿no? su vocación social es desaparecer. Una vez encontrado ese equilibrio y haber sido parte de ese proceso y de ese progreso social, su vocación natural es desaparecer. ¿Y cuáles son las causas que lo hacen necesario? Pues realmente esa desigualdad, lo estamos viendo, o sea, cuando estamos viendo que hay abuso de poder, como decía, por cualquiera de las estructuras patriarcales tradicionales, que están limitando, por ejemplo, el acceso a igualdad de oportunidades, o están limitando, por ejemplo, la equidad, y fíjate, no he dicho igualdad, he dicho equidad, es decir, que sean las mismas normas para todos, en los puestos de trabajo, en los salarios, cuando se produce abuso, desde el punto de vista físico, simplemente por una condición social. Ahí tienes un ámbito, como te decía, de actuación por parte de todos, por parte de toda la sociedad. ¿Puede ser feminista un hombre? Hombre, por supuesto que sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Entre otras cosas porque el feminismo está orientado a un colectivo social. Y en ese colectivo social, o de ese colectivo social, formamos partes vuestras mujeres, vuestras hijas, vuestras amigas, y es algo que tenemos que sostener, cuidar y alimentar entre todos. En realidad el feminismo está orientado hacia el amor y hacia la justicia social. No es una lucha de sexos. Un hombre y una mujer pueden ser genuinamente feministas y es más, un hombre puede contribuir al feminismo probablemente mucho más que una mujer porque estáis mucho mejor situados en las estructuras de poder. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe a que tenemos toda una historia en este país. Nos guste o no, somos producto de nuestra historia, de nuestras tradiciones culturales, y igual que hemos heredado una Inquisición que forma parte de quienes somos, hemos heredado una estructura patriarcal que no hace tanto tiempo tenía poder absoluto sobre las decisiones que se tomaban. Tú ten en cuenta que hace muy pocos años... No podíais tener ni siquiera cuenta bancaria, ¿no? Te iba a poner el mismo ejemplo. Es decir, no podíamos tomar decisiones de forma autónoma. Fíjate cómo ha cambiado la sociedad cuando hoy en día tenemos 9 de cada 10 familias monoparentales están sostenidas por mujeres. Es decir, tienen la máxima responsabilidad sobre la posibilidad de desarrollar una vida familiar, ¿no? Y eso, por ejemplo, en una sociedad previa, pues no podía ser. Y si la diferencia más evidente, ¿no?, entre un hombre y una mujer es que las mujeres se quedan embarazadas y todavía los chicos no, ¿no? ¿No deberíamos proteger el embarazo socialmente? Quiero decir, más allá
de la persona, ¿no? No es algo que forma parte intrínseca de la sociedad. Si no hay embarazos, no hay nuevos seres, ¿no? No hay nuevos a mí ciudadanos, me encantaría no solamente proteger el embarazo. Conoces muy bien, y creo que los espectadores también, porque ya hemos hablado varias veces de educación. Para mí no hay objetivo más saludable y más apasionante como sociedad en conjunto que proteger precisamente la continuidad de nuestra especie. Es algo muy natural. Entonces es el embarazo, el niño y la familia. Claro. Para mí la protección de la familia está por encima de cualquier otro. No sé por qué el superministro siempre tiene que ser de economía y no puede ser el superministro de la cosa, que es la educación y la perpetuidad de lo que nosotros pensamos que debemos dar continuidad, ¿no?, en nuestra sociedad. Y estamos mejorando a la hora de educar a los jóvenes, ¿no?, en igualdad, porque a veces se ven cosas que dan un poco de miedo, ¿no? No, yo creo que sí, por supuesto que estamos mejorando. Hay veces, es decir, hay que diferenciar entre lo que es noticiable y lo que es la realidad. Claro. Entonces, lo noticiable es el avión que se cae, el un poco hecho... lo excepcional, ¿no? Claro. Lo que no responde a lo que se espera, ¿no? Claro, entonces son hechos singulares que nos llaman la atención y nos sacuden. Y está bien que nos sacudan la conciencia, pero yo creo que ha habido un progreso clarísimo y creo que además debemos de celebrarlo. Creo que socialmente nos estamos acostumbrando progresivamente a celebrar aquellas cosas que son buenas para todos, no solamente las que son puntualmente buenas para uno. ¿Y qué les contamos a esas excepciones? Es decir, ¿qué le contamos a esos jóvenes que de pronto ven normal el abuso, ¿no?, o que ven normal ejercer el poder sobre la persona, o que consideran antinatural la igualdad entre géneros? Pues yo no les contaría nada. Yo les pondría a hacer, yo les pondría a actuar. Yo a esos machotes me los llevaría, sí, me los llevaría a hacer voluntariado, me los llevaría a trabajar en campos de refugiados, me los llevaría a trabajar con niños con necesidades especiales. ¿Y sabes por qué? Porque hay competencias que clase de empatía, ¿no? Sería una clase de empatía maravillosa. Hay competencias que solo se adquieren por contagio, por contacto, y una de ellas es precisamente la compasión y el entendimiento de lo que es el otro, de lo que es otro ser humano. Entonces, creo que poco hay que contar, creo que hay muchísima divulgación del mensaje, y creo que ahora lo que hay que hacer es sentir más, ¿no? Hablemos del lenguaje, ¿no?, de esas expresiones que, bueno, yo creo que cada vez menos, pero que están en el lenguaje, ¿no?, que son machistas, ¿no?, que son un poco... ¿Debemos pensar bien lo que decimos? Sin duda, sin duda. Hay que hablar, Ángel Gabilondo dice que hay que hablar justamente, que hay que hablar con justicia. Siempre hay que pensar lo que decimos. También es verdad que hay un lenguaje coloquial y también es verdad que somos herederos de una historia, como decía, donde hay un conjunto de normas gramaticales que son las que son. Entonces tenemos por un lado el léxico y por otro lado una norma gramatical. Yo creo que llevar las cosas a sus extremos y querer modificar de forma estereotipada un lenguaje que no es natural no nos lleva a ninguna parte. Y más que el lenguaje sexista, me preocupa el uso sexista del lenguaje. Es decir, cuando hay una intención en el uso de una herramienta para marcar unas diferencias que no deben de existir. Entonces, por ejemplo... Pues, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, ahora mismo no se me ocurre, pero cuando decimos hijo de puta para decir que es alguien muy malo, y siento... Sí, decirlo, el palabra, pero ojo, está en la realidad, que está en la realidad y claro, que se nos olvida que todo esto forma parte del léxico habitual. Cuando decimos esto, estamos aludiendo con desprecio a una cualidad supuestamente de una señora que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la realidad de su hijo. Mejor cabronazo, con perdón, ¿no? O podríamos cosa, seguir. ¿No? Pero fíjate tú que muchas también, veces... ¿no? También es sexista. También. Es curioso. Pero luego hay muchas que son de lenguaje habitual y que son formas de decir cosas que pueden ser hirientes, ¿no? Cuando hablamos de un señor que ha tenido, pues no sé, un problema y luego aludimos a su mujer, ¿no? Sí, es decir, verdad, ¿no? Es hacemos siempre esa comparativa de él y su mujer, ¿no?, el añadido. Entonces, yo creo que es algo que progresivamente irá desapareciendo. A lo mejor debería hacerse un estudio, ¿no?,
sobre los insultos, precisamente, ¿no? Porque creo que ahí se ve muy claramente lo que estamos hablando, ¿no? El micromachismo en el lenguaje, ¿no? Eso, insisto, es producto de nuestra historia. Claro. Entonces, la única forma de cambiar eso es cuando aterriza en la sociedad, en el día a día, en la calle, y somos capaces de corregirnos recíprocamente en esos pequeños detalles y llamar al otro la atención en esos pequeños detalles. No se trata de cambiar ahora la configuración del lenguaje español, en mi opinión. Claro, lo que hay que hacer es cambiar la realidad, porque, y fíjate, ¿no? En algunas cuestiones ya ha cambiado. Por ejemplo, antiguamente tú decías la alcaldesa y solías referirte a la mujer del alcalde. Total. Pero cuando ahora dices alcaldesa, es la alcaldesa. Y Sí. si es la mujer del alcalde, es la mujer del alcalde, pero no es alcaldesa. Eso me parece muy interesante porque, por ejemplo, ahí sí que forzaría, es decir, sí estoy de acuerdo en que hay que forzar la visibilidad de los roles profesionales femeninos. Es decir, un científico y una científica se tienen que ver y se tienen que poner en valor. Y con eso vas creando unos anhelos también por parte de los más jóvenes de poder llegar a ser cualquiera de esos roles. Sí, sí. A mí ahí sí que me parece muy importante. Bueno, para resumir un poco la historia, ¿qué es feminismo? ¿Qué no es? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para que la realidad, porque una última pregunta que se me había olvidado. ¿Tú crees que mejorarían las cosas si las mujeres mandaran un poco más? Yo creo que mejoran siempre que las mujeres están presentes en los momentos de toma de decisiones. Entonces no se trata de mandar más, sino de estar muy presentes en los momentos y lugares donde se toman decisiones, muy especialmente si las decisiones que se toman afectan a toda la sociedad. Entonces ahí me parece que, vuelvo otra vez a lo mismo, la compensación, la equidad, que no es lo mismo, es decir, el suplementar donde realmente hay un desequilibrio de presencia en toma de decisiones y en poder, me parece fundamental. Me parece fundamental. Bueno, y ahora vamos a lo otro, a lo que te había preguntado, para recordar y concluir, ¿no? ¿Qué es y qué no es feminismo y qué podemos hacer cada uno de nosotros para colaborar en la mejora de la sociedad, ¿no? Pues bueno, en el momento que tienes un desequilibrio, y tendemos, el feminismo tiende a un equilibrio y a una igualdad y equidad, como he dicho antes, lo primero que tenemos que hacer es estar presentes en todos los foros, pero en todos los foros del tipo que sea. Es decir, yo no concibo, por ejemplo, una educación que esté segmentada o segregada por cuestiones de género. Entonces, hay que estar presente, hay que crecer juntos viendo el desarrollo del otro, viéndonos crecer juntos en nuestras diferencias, en nuestras similitudes, en todo, en nuestros procesos evolutivos, que sí es verdad que tienen tiempos distintos y demás. Una vez que estemos allí, es fundamental desagregar, es decir, no es todo hacerlo juntos, sino en un momento determinado desagregar, concentrarnos y mirar a las mujeres a los ojos y decir qué es lo que echáis en falta, qué es lo que necesitaríais, y aprender a pedir desde la necesidad es fundamental para que haya un diálogo. El diálogo social no se puede establecer desde la confrontación, que es desde donde muchas veces lo hacemos. Una vez que los unos han aprendido, también los hombres tienen que aprender a pedir su espacio a las mujeres y se crea ese diálogo, entonces es cuando hay que volver a construir juntos y crear estructuras de formación o de equilibrio en aquellos lugares donde los unos y los otros han consensuado que merece la pena invertir. Y luego proteger a la familia, ¿no? Eso siempre. Pero no de boquilla. No, de compromiso real. Yo creo que tenemos una asignatura pendiente, fundamental, en un país como el nuestro, que yo creo que tiene que rendir homenaje a la familia que se está ocupando de los niños, de los mayores, con una vocación y con una... Yo creo que la Seguridad Social debería de hacer el Día de la Familia, porque está realmente creando estructuras de puente, ¿no? De apoyo y de ayuda a los más necesitados dentro de nuestra propia sociedad. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Muchas gracias, Sonia. Un placer mío. Gracias a vosotros, de verdad.